Dice en la palabra de Dios en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Miremos nuestros rostros y vamos al Padre. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos que tus palabras, Señor, son nuestro aliento, son las que nos motivan a seguir adelante. Sabemos de que podemos confiar en ti y lo queremos hacer, Señor. Permítenos, Señor, hacerlo. Y ayúdanos, Señor, fortalécenos. Que todo, Señor, nos ayude para bien. Te agradecemos, Señor, por estos momentos, Señor. Sé tú fortaleciéndonos, Señor, enseñándonos que en realidad podamos aprender, Señor, de tu palabra. Que todo sea para tu gloria, Señor, y que seas tú hablando. Toda la gloria a ti, Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Juan 16:33. Dice en la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Todo el capítulo 16 de Juan, y desde el versículo 18 del capítulo 15, el Señor Jesús está hablando de que Él habría de partir. Entonces, el Señor Jesús estaba instruyendo a sus discípulos Él lo que les estaba diciendo era todo lo que les iba a acontecer, todo lo que iba a acontecer ahora que Él ya no iba a estar. Porque, el día que yo estaba preparando la meditación, me puse a pensar en que, ¿cómo me habría sentido yo si hubiera sido alguno de esos discípulos del Señor? Después de haber estado con Él un gran lapso de tiempo y de repente el Señor me viene a decir de que Él se va, y yo, los que se acostumbran a estar con una persona cuando la persona se va, entonces sienten ese vacío. Pero además de eso, el Señor se va y les deja un encargo. Les deja un encargo de que ellos guarden el Evangelio. Que ellos continúen haciendo la obra que Él estaba haciendo aquí en la tierra. Entonces, el Señor, sin ninguna mentira, Él les dice de que habrían de venir aflicciones. En cuanto a los discípulos del Señor, pongámonos a ver de las aflicciones que ellos habrían de pasar, porque en este momento estamos en un momento difícil, no para este país, sino que para la humanidad entera. Entonces, pero pongámonos a analizar qué es todo lo que iba a suceder desde ahora con los discípulos. Pongámonos ahora en los zapatos de ellos, para ver qué es lo que iba a acontecer con ellos, porque el Señor Jesús se iba a ir. El Señor ya estaba por ser crucificado, luego después de eso iba a resucitar, pero aún así no se iba a quedar con ellos aquí. Él habría de irse, iba de ascender al cielo. Entonces, vamos a ver. Una de las cosas que el Señor Jesús con sinceridad les dijo de que cuando Él se fuera, lo que iba a suceder con este mundo, al irse Él para con los discípulos, es que iban a aborrecerlos. Eso lo dice en Juan 15, 18 y 19. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Una cosa, para unos podría ser difícil, para otros no, pero para estos discípulos, ser aborrecidos no era solamente que alguien no los dejara de querer, sino que, como nosotros vemos más adelante en el libro de Hechos, estas personas fueron incluso perseguidas, fueron unos asesinados. Todos los discípulos del Señor al final fueron asesinados. El único que no fue asesinado fue Juan el amado. De ahí todos fueron asesinados.
Entonces aquí ser aborrecido no era solamente una expresión, no era como nosotros que muchas veces nos dicen, o alguna persona les dice ya no te quiero, y las personas dicen, bueno, aquí en mi cantón y en muchos lugares dicen cuando alguien le dice ya no te quiero, ¿cómo dicen? No me importa. Así con algo de malcriadez, ¿verdad? Pero tal vez no le importa. Pero aquí no era solamente una expresión de decir, no me importa que me aborrezcan, sino que, como les dije, estas personas murieron incluso por el Evangelio. Entonces el Señor no les venía mintiendo, Él les decía completamente la verdad. Y es por eso que iniciamos con el capítulo 16, versículo 33, porque esa es la gran conclusión a la que llega Jesús. Pero antes de eso, veamos todo lo que les habría de acontecer. Además, en el 16:2, veamos lo que dice. Dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, dice. Como ya les dije, estos servidores del Señor, por ahí me decían un día de estos, no, ya fue hace días, todavía estaba yendo a la escuela, una compañera de que si ser cristiano fuera fácil, todo el mundo fuera cristiano. Pero yo digo que es más difícil andar en el mundo sin dirección y sin alguien que lo fortalezca a uno y sin alguien que le dé aliento en los problemas que andar lejos de Dios. Porque en estos momentos uno solo está pensando en que, digamos, el Señor tiene el poder para evitar que esa enfermedad del coronavirus venga a mí. Nosotros eso pensamos los cristianos. Yo como cristiano pienso lo mismo, pero también pienso de que, como nosotros cantábamos esa alabanza de que dice de que podemos tener paz en la tormenta, yo también pienso de que en realidad el Señor tiene el poder, pero también tiene el poder de que aún si me da el curarme, aún si me da que no me haga lo mismo que a las otras personas. Ya ha pasado incluso con la chikungunya eso. Hay personas que dicen de que pasaron con no sé cuántos meses dicen que pasaron con eso. Creen que no aguantaban los huesos, que no sé qué, que no sé cuál. A mí me dio, y solo me dio 2 días, y no me escapé a morir. Pero yo estoy consciente de que fue Dios el que lo hizo. Bueno, los cristianos pensamos eso. También yo pienso de que muchas veces también en la vida de las personas la victoria en el Señor puede llegar puede ser llegar al momento en el que partamos con Él. Porque cuando partamos con Él, lo que va a pasar es de que ya no va a haber más problemas, y como dice aquella alabanza, ya no hay tristeza, ya no hay dolor para los creyentes que alaban al Señor. Pero no solamente ser creyentes, sino los que en verdad han nacido de nuevo. Entonces yo digo, el Señor, la victoria que Él nos va a dar puede ser de diferentes maneras, pero lejos del Señor. Como lo que decía en el momento de las alabanzas, hay muchas promesas que están en la palabra de Dios, pero las promesas la mayoría de veces traen una condición, las promesas que el Señor da, porque hay una parte en la Biblia en la que dice bendiciones por la obediencia, y hay otra que se llama maldiciones por la desobediencia, que el Señor se las da al pueblo de Israel. Y cuando oímos que dicen bendiciones por la obediencia, lo que nos está diciendo el Señor es que la condición para ser bendecido es ser obedientes a Él. Y hoy estaba leyendo en el libro de Deuteronomio, de que, el Señor tantas veces le repetía al pueblo de Israel de que cuando alcanzaren o llegaran a la tierra prometida, de que pusieran todas las palabras que Él les dio por ley en su corazón y que ellos las guardaran. Porque el Señor, si no lo hacían, si no cumplían tales cosas, el Señor se iba a encargar de ellos, pero no en el sentido de que les iba a mandar bendición, sino que todo lo contrario. Y había una parte que yo estaba leyendo también en la que decía de que cuando ellos llegaran a aquel pueblo, en su momento se reuniera toda la congregación y dijeran, maldito tal hombre que hiciera tal cosa, dijeron. Maldito el hombre que se acostare con la mujer de su padre, decía. Y así diversas cosas, pero en todo empezaba con maldito el hombre que hiciera tal cosa. Y después la congregación tenía que decir amén. Y ya saben qué significa eso.
de que ellos lo estaban aceptando. Porque el pueblo, el Señor ya les había dicho a ese pueblo, el pueblo de Israel, de que fueran santos porque Él era santo. Y ese pueblo era el pueblo de Dios. Entonces, para Dios en aquel tiempo es lo que les dijo, de que si alguien cometía alguna cosa abominable delante de Él, es que lo mataran. Si alguien se hacía idólatra, si alguien le decía a alguien de que fuera con Él y se hicieran idólatras, que lo mataran. Que si fuera su hermano, su primo, lo que sea. Porque en ese tiempo lo que más vemos es que cuando una persona cometía un error, algo que le desagradaba a Dios, Dios lo que estaba viendo es que su pueblo se estaba manchando, entonces Él mandaba el juicio sobre ese pueblo. No caía solamente sobre esa persona, porque el pecado nos afecta a todos. Entonces Dios lo que les decía es: mátenlo, porque lo que está haciendo es ensuciar la santidad de mi pueblo, porque mi pueblo tiene que ser santo. Pero ese es el problema, de que nosotros no nos ponemos a pensar en eso. Es cierto, hay bastantes situaciones en la vida de que nosotros no nos las hemos buscado, pero en realidad en este momento lo que más me viene a la mente es de que las personas están viendo esta situación y aún no están buscando de Dios. No pueden salir a las iglesias, pero desde sus casas pueden hablar con Él, pueden implorarle misericordia, arrepentirse, rendirse al Señor, entregarle su vida y clamarle a Él porque Él haga algo. Y el Señor tiene la capacidad de hacerlo. Pero hoy estábamos leyendo Mateo 24, en el que es el que dice de que todas estas cosas, las de las pestes, todos los rumores de guerra y todo esto era solamente el principio de dolores. Pero en ese mismo capítulo es en el que habla de la tribulación. Y en ese mismo capítulo es en el que nosotros vemos las cosas que han de suceder. Yo me pongo a pensar de que, en verdad, para las personas no nos ponemos a pensar de que en realidad todos tendríamos que llegar delante del Señor, arrepentirnos, clamarle a Él y pedir misericordia, humillados delante de Él, para que el Señor evitara eso. Porque en estos momentos lo que más me pongo a pensar es en todo el mal que hay en el mundo y que en realidad nadie quiere cambiar. Entonces yo digo, para que el Señor cambie de parecer, para que el Señor quiera en realidad mandar sanidad a la tierra, está muy difícil, porque yo me pongo a pensar y lo vuelvo a pensar y lo vuelvo a pensar que la Biblia dice de que es principio de dolores. Y lo estaba leyendo en inglés y decía de que esto va a ser como cuando la mujer que está embarazada va a tener al niño, pero en ese momento no lo tiene, sino que solamente es esa parte, el principio de dolores. Entonces yo me pongo a pensar, ya cuando viene el niño, no, es que en realidad, si nos ponemos a analizar, las cosas no están por mejorar, las cosas están por empeorar. Y el Señor, para ablandar su corazón, está muy difícil si en vez de buscarlo estamos haciendo todo lo contrario. Porque también en Apocalipsis, en una parte, dice de que las personas, al ver todos los juicios del Señor en medio de la tribulación, todo lo que hacían era blasfemar contra Dios. Y yo digo, es que somos tan poco inteligentes los seres humanos. Decimos que somos inteligentes, pero muchas veces como que no. Porque imagínense de que estar con todas esas cosas que van a suceder en la tribulación, que son tan exageradamente grandes, que solo de leerlas algunos dicen que les da miedo. Y aún así blasfemar contra el Señor y no arrepentirse. Y si solamente puede venir de Él la respuesta. Entonces yo digo, si nosotros vemos esto, y son los principios de dolores, y estos son los principios de dolores de los que habla la Biblia, que tenemos que hacer es humillarnos ante el Señor. Y si el Señor de todos modos lo hace, bueno,
de nosotros va a tener un especial cuidado en esos momentos, pero si estamos buscando del Señor, pero si no, no. Porque volvamos otra vez, aquí dice en Juan 16:33, dice, ¿cómo dice? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice que confiemos en Él, pero estas cosas el Señor se las estaba hablando a sus discípulos, no se las estaba diciendo a cualquier persona. Siempre las promesas de Dios van para alguien en específico o para alguien que cumpla ciertos requisitos. Porque el Señor no le va a prometer algo bueno al que haga lo malo. Eso sí, ya me quedó bien claro con leer todo el Antiguo Testamento y con leer el Apocalipsis. Bueno, eso queda completamente claro, que Dios en realidad sí es un Dios de amor, pero el problema es de que nosotros no queremos el amor de Dios. El problema es que nosotros nos aprovechamos muchas veces del amor de Dios. Y Dios, además de ser amor, dice la palabra de Él que es fuego consumidor. No dice solamente que Dios es amor. Ese mismo versículo dice de que Dios es amor y es fuego consumidor. Entonces no podemos decir, porque Dios es amor y porque Dios me ama no me va a castigar. No va a hacer justicia conmigo. Él me va a aguantar todas las que yo les haga. No. Dios es amor y es fuego consumidor. Las dos cosas es Dios. Dios es amor y misericordia y gracia para todo aquel que se arrepiente y se convierte a Él. Pero Dios es fuego consumidor para todos los que hacen lo malo, los que no se quieren arrepentir, los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Y quiera sea o no, así es la cosa. Es que hay una alabanza que dice, Dios también tiene sentimientos, hay una alabanza. Entonces Dios también, aunque nosotros lo veamos así como que, bueno, ayer estábamos viendo un video en el que decía de que nosotros pensamos de que Dios nos iba a aguantar todo lo que nosotros hiciéramos solo porque Él es Dios y Él se lo tiene que aguantar. Pero Dios también tiene sentimientos, nosotros no tenemos por qué tratar a Dios de esa manera. Y más que todo lo que hacemos los seres humanos es ignorarlo. Nosotros lo que hacemos es ignorarlo. Porque Él nos llama con sus brazos de amor, Él nos dice, mira, yo te ofrezco la salvación, yo te ofrezco mi amor, yo te ofrezco una nueva vida para que no te sigas destruyendo en el vicio, en todas las cosas perversas que te puedan ocurrir, porque eso de la concupiscencia es bien peligroso, de que nosotros, si no tenemos nada que hacer, nosotros nos podemos a pensar y de tanto pensar a veces pensamos locura. Pero la gente no quiere eso. La gente quiere lo que está lejos de Dios, y como lo que está lejos de Dios a Él no le agrada, entonces Él, por ser ese fuego consumidor y ser un Dios justo, nos tiene que castigar. Él vino ofreciéndonos el amor y nosotros no lo quisimos, entonces Él dice, ni modo. Pero ahora hablemos de los que, sigamos hablando de los que sí lo quieren, los que sí andaban caminando con el Señor. Porque Jesús no miente. Bueno, para los judíos, como veníamos hablando, ser expulsados del lugar donde ellos adoraban era de lo peor. No era como para los cristianos de hoy en día, que si les dicen, váyase a la iglesia, tomó ya ni quería venir. Bueno, no, eso era de lo peor. Es que ellos, hasta cierto punto, habían entendido del privilegio que era adorar al Señor. Jesús dijo de que la vida de un cristiano también habría de ser difícil. Él no mintió jamás en esto. También aquí habla de las dificultades por seguirle. Además de las dificultades que ocurren en el diario de vivir de un ser humano. Por ejemplo, esto es algo, la pandemia actual es algo que a todo ser humano lo tiene así como en aflicción y a muchos ya los tiene enfermos en realidad. Y incluso cristianos han muerto por esto. Pero como ya les dije, nosotros los cristianos, para nosotros morir también es la victoria, porque ya nunca jamás nos vamos a volver a enfermar y nosotros vamos a estar gozando de la presencia del Señor por la eternidad. En cambio, alguien que no lo haga, eso es peor que vivir toda la vida enfermo. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué algunos lo soportan? Si muchas veces al llegar al Evangelio, como que algunos podrían decir, al llegar al Evangelio
llegan más problemas que al no llegar al Evangelio. Pero ¿por qué alguien lo podría soportar o por qué alguien podría estar dispuesto a soportarlo? Porque hay una gran diferencia entre enfrentar un problema solo a enfrentarlo con alguien que lo ayude a uno. Y más si con quien uno lo está enfrentando es con el Señor. Porque también esa alabanza de construir mi vida, solo me pongo a pensar, ¿verdad? En la roca que es Cristo, y que yo soy esa casa que está edificada en esa roca, y que mis pies están hundidos ahí. O sea, de que viene el viento, viene la tempestad, y me pueden mover, pero como estoy pegado a la roca, no voy a caer, no voy a ser destruido. Y acuérdense ustedes de esa historia que contó Jesús, de esa parábola. Y había un hombre que sí era necio, que no digamos su casa, su vida la edificó sobre la arena. Y entonces vienen las tempestades, viene el coronavirus, viene además las otras cosas que están por venir. Por ahí estaban diciendo de que ya estábamos en la tribulación, de que ya habían escuchado a las trompetas, que son uno de los juicios de Dios que aparecen en el Apocalipsis. Y yo digo, si ya estuviéramos en eso, por ejemplo, una de las trompetas, una de las cosas que sucede es que cae fuego del cielo. Si más no recuerdo, era como granizo en forma de fuego, con sangre. Y bueno, ahorita no estamos viendo eso, pero eso sí que es algo que yo no lo quisiera ver. Pero por eso es que podemos ver de que cómo alguien podría querer soportar eso, podría querer soportar alguna dificultad. Nadie quiere problemas en la vida. Todos quisiéramos que en la vida hubiera esa opción de evitar por completo los problemas. Hay una opción para evitar bastante, y es no hacer cosas, por así decirlo, tontas, ¿verdad? Porque hay muchas consecuencias que las vivimos a causa del pecado. Entonces, mejor no irse por ese lado, y si vienen tormentas en la vida o problemas, que sean solamente pruebas para fortalecernos. Pero como les decía, no es lo mismo enfrentar una situación uno solo que agarrado de la mano de Dios. Porque alguien estaría dispuesto a que le digan, mira, si llegas al Evangelio, tus problemas van a ser más grandes de lo que son ahora. Si alguien llega evangelizando a una persona así en la calle, la persona no va a querer en ningún momento aceptar al Señor. Pero nosotros que tal vez lo hemos vivido, le podríamos decir, si de todos modos, en tu vida vas a tener problemas y no los vas a poder solucionar por ti mismo. Yo siempre me acuerdo de una persona de por aquí que ya ni me acuerdo ni cómo se llama, era de por aquí, no es de por aquí, que una vez lo evangelizamos y le dijimos, mire, usted debería de buscar del Señor, y él decía, no hombre, que ahorita tengo unos problemas, cuando los arregle, voy a llegar a la iglesia. Nunca llegó, vino el coronavirus y ya no va a llegar si estas cosas se complican más. ¿Por qué? Porque él pensó de que él era capaz de arreglar los problemas él solo. Y podría ser que eso era algo no muy grande, pero todos sabíamos ese problema, cuál era el problema de él. Pero exactamente lo que yo me puse a pensar cuando lo dijo, pues no lo vamos a ver aquí. Exactamente, ya no lo vimos, y de hecho ya no vive por aquí. Pero, ¿por qué? Porque no es lo mismo enfrentar algo de la mano de Dios que enfrentarlo uno con sus propias fuerzas, porque uno tiene a su disposición los recursos materiales, Él tiene recursos espirituales, Él es el Todopoderoso, Él tiene el poder que nosotros no tenemos. Entonces, en Él, esa situación que esa persona podría tener era fácil, pero fuera de Él nunca se arregló. Tipos de soluciones o armas para ir en contra de las aflicciones o problemas. La única respuesta o ayuda eficaz es la presencia de Dios en nosotros. Óiganme bien, eficaz, algo efectivo, algo que de verdad funciona. Porque
en la vida hay bastantes soluciones para bastantes problemas. Por un problema que podría ser esta enfermedad, una respuesta podría ser una vacuna. Pero hay situaciones para las que no hay una respuesta. Por ejemplo, dicen que todo tiene remedio en la vida menos la muerte. Ahí es donde solamente el Señor sí puede hacer algo al respecto. Porque va a haber un momento en el que Él va a resucitar a todos los que esperaron en Él. Pero lo bello de nuestro Señor es que Él es la respuesta para todo. Él es la respuesta para el coronavirus, Él es la respuesta para el chikungunya, es la respuesta para la muerte, es la respuesta para todo. Él sí es la respuesta para todo. La vacuna no lo puede salvar a usted de todas las enfermedades. No, incluso hay vacunas que solo son para aliviar el dolor. Pero el Señor sí es la respuesta para todas las cosas. Por eso, lo que les decía es de que la única respuesta o ayuda eficaz es la presencia de Dios en nosotros. Podrán haber otras posibles alternativas, pero no eficaces. Dice en Juan 16:7. Aquí sigue hablando Jesús de su próxima partida. 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. ¿Y quién nos va a consolar mejor que Dios? Es que yo he visto tantas personas llorar por una persona. Yo he visto tantas personas llorar por una persona y sentirse, no sé, desconsolada. Y en gran manera y decir, yo es que no sé qué hacer, es que yo creo que yo fui el que no lo hizo bien, yo creo que mejor voy a ir al psicólogo para que me ayude. Como les dije, la única respuesta para todo y una respuesta eficaz es el Señor, hermano. Ya de ahí el psicólogo, yo no les creo a los psicólogos, yo no les creo. En realidad, porque últimamente he visto que los psicólogos le dicen a las personas lo que ellos quieren oír, no lo que en realidad necesitan. Yo le creo más a Dios, porque Él sí nos puede ayudar en todo lo que nosotros nos ocurra. Pero el Consolador, ¿quién nos va a consolar mejor que Dios? ¿Quién nos va a consolar mejor que el Espíritu Santo en nosotros? En medio de estas situaciones, las personas, bueno, hoy se ve de que en realidad tantas personas ponen ahí en sus estados, digamos, de WhatsApp o de las redes sociales, de que versículos que nos motivan a fortalecernos en el Señor, pero lo estarán haciendo en verdad, estarán buscando estar al abrigo de Dios o de verdad se estarán refugiando en Dios. Si lo están haciendo de verdad, yo puedo ver de que en esa vida va a haber consuelo, pero por ejemplo en un grupo en el que estamos de la escuela, hay unas personas que dijeron y sugirieron de que como el coronavirus ya había llegado aquí a El Salvador, de que nos reuniéramos para matarnos entre todos. Eso es lo que sugirieron. Y yo dije, es que sí, yo los entiendo porque no sienten que haya consuelo. Y cada vez que sale de que alguien más está contagiado, las personas ponen digamos, stickers y cosas así que hacen referencia a la aflicción, a la tristeza, pero yo me pongo a pensar en que en su interior, cómo han de estar desconsolados. En cambio, yo no estoy de la misma manera que ellos. Pero porque yo sé cómo Dios ha obrado en mi vida y cómo lo puede seguir haciendo. E igual, si llega esa enfermedad, yo también pienso de que podría no darme igual que a nadie más. Y además de no darme igual a nadie más, también podría ser de que me muriera. Pero como ya les dije, de que el único que tiene la respuesta para todo es el Señor. Entonces, incluso para la muerte, solamente el Señor tiene esa respuesta. Así de que, bueno, y esa victoria, lo vuelvo a decir, y no me canso de decirlo, de que para nosotros los cristianos,
en esta situación podría ser esa la victoria de nosotros, irnos con el Señor. Definitivamente estos discípulos iban a necesitar un consolador ahora que Jesús se iba. Porque imagínense, ser los discípulos del Señor y de repente mi maestro se va y hoy yo tengo que ser maestro de otros. ¿Y yo cómo voy a ser? Yo nunca he hecho eso. Es como, digamos, cuando a alguien, digamos en una iglesia, el pastor estaba enfermo y una persona le dijeron, entonces vos hacerte cargo, y la persona nunca había meditado en la palabra de Dios. La persona en ese momento, ¿y yo cómo hago? Y porque recordemos una vez que llegaron los cobradores de impuestos a donde Pedro, llegaron a preguntarle de que si el Señor los pagaba, y él les dijo que sí. Y entonces el Señor lo que le dijo fue, mira, anda a pescar, y vas a sacar un pez, en ese momento va a ser pescado. Y lo que vas a hacer es que vas a abrir la boca del pez y ahí va a estar el dinero de los impuestos, entonces lo vas a ir a pagar por mí y por ti. Entonces, así que chivo, el Señor que ponga la cara por mí siempre. Pero ahora que ya no va a estar, definitivamente iban a necesitar un consolador, alguien que los ayudara. Pero eso es lo bueno de que ese consolador iba a estar ahí, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende y habita en todo aquel que recibe a Cristo. ¿Quién mejor para consolarnos en cualquier situación? Ahí en la iglesia nosotros tenemos, hay un lema que dice: a cualquier situación Jesús es la solución. Que es verdad. Pero la presencia de Dios es la solución, nada más. Respuesta eficaz y victoria segura. Ahí volvemos a Juan 16:33, que ya sabemos qué es lo que dice. Eficaz. Oigan esa palabra. Palabra hermosa cuando se trata de esto. Una victoria segura. Después de todo el hablar de Jesús, de que a los discípulos los iban a perseguir, los iban a querer matar, los iban a matar, y de que iban a pensar de que incluso era honrar a Dios matarlos, echarlos de la sinagoga. Después de todo eso, el Señor les dice de que confíen en Él, de que en el mundo van a haber aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Lo que está diciendo ahí el Señor es de que si ustedes me ponen a mí por su confianza, lo que van a hacer es estar en la misma posición de mí. De que si yo estoy por encima de eso, si yo he vencido eso, ustedes van a ser vencedores igual que yo. Pero ahí está otra vez una condicionante para poderlo hacer: confiar. Y confiar podría decirse que es algo fácil, pero no. Confiar en verdad en el Señor es no moverse de estar en Él cuando vienen estos momentos. Confiar en el Señor es cuando las cosas se ponen duras y difíciles, es buscarle más, no alejarse. Porque lo que más vemos es que cuando a alguien le sucede algo difícil, cuando alguien tiene un problema, es que se aleja. Eso es lo que más hemos visto, en el tiempo que yo me he estado congregando, es lo que más he visto de las personas, que nosotros cuando tenemos algún problema, alguna debilidad, en vez de refugiarnos de verdad en Dios, en vez de mostrar de verdad que tenemos fe en Él y que sabemos de que Él nos puede dar la victoria, lo que hacemos es alejarnos. Hay otros que lo agarran al revés, pero lo que más se ve es eso. Y yo digo, mejor, si yo tengo un problema, mejor me agarro de la mano de Dios, porque aun cuando las cosas no sean fáciles, ¿cómo voy a salir yo de ese problema si Dios no me ayuda? Yo me ponía a pensar y le decía a Dios de que si esa enfermedad me llega a dar, yo lo que quiero hacer es morir como un siervo del Señor. Yo lo que quiero hacer es morir estando en las manos de Dios. Si me llega esa enfermedad o cualquier cosa, no sé, inimaginable, que cualquier persona pudiera decir, eso es insoportable,
alguien no lo podría soportar. Yo lo que quiero hacer en ese momento es estar en verdadera comunión con Dios y que Él sea mi fortaleza en verdad, para que yo no me sienta desconsolado. Porque incluso en una parte de la Biblia dice de que cuando uno se siente alegre, cuando uno se siente bien, digamos, espiritualmente, aún el cuerpo lo siente, aunque estemos pasando por alguna enfermedad. Aún el cuerpo se alivia, aún estando en una enfermedad, si uno tiene una buena actitud. Pero si yo no estoy en una comunión verdadera con Dios, si yo no estoy agarrándome de su mano, si yo no estoy en armonía, si no es Él mi refugio, si no estoy confiando en Él, incluso cosas menos que cosas insoportables me van a hacer llorar. Cosas graciosas para cualquier persona me podrían hacer llorar si Dios no es mi fuerza. Entonces yo digo, es que yo no quisiera estar en la situación en la que estuvieron los apóstoles. Yo no quisiera que me persiguieran para matarme. No quisiera vivir tan de esa manera. Pero lo bueno es que ellos lo lograron. Ellos lo soportaron porque ellos sabían que valía la pena. Bueno, el Señor Jesús en Juan 16:33 nos está diciendo: yo estoy por encima del mundo. Si confiáis en mí, yo los haré estar por encima de toda situación en este mundo. Pero confiar en Él de verdad. No solamente por decirlo, yo confío en Dios. Y hay tantas personas que lo dicen y después están hablando mal de Dios. No, confiar en Dios es en verdad. Agarrarse de la mano de Él, pase lo que pase. Y ese que sea pedirle a nuestro Señor que sea nuestra oración. En verdad estar agarrados de la mano de Él para que Él nos sostenga. Y en verdad confiar, porque dice también la palabra de Dios de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros queremos también alcanzar algo, tenemos que tener fe. Entonces, que en verdad tengamos la fe de que esas palabras son verdad. Y además de eso, vivirlas. Inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Tú no nos has mentido, Señor, en ningún momento. En verdad, Señor, en la vida han de venir bastantes aflicciones, las hemos de vivir, incluso los que creemos en ti. Pero cuando nos agarramos de tu mano, Señor, las cosas son más fáciles. Las cosas, Señor, muchas veces, Señor, batallas, Señor, que hay en nuestras vidas. Muchas veces, Señor, cuando estamos más débiles, ni siquiera hemos tenido que poner la cara, porque tú has obrado, Señor, milagrosamente para que, Señor, las cosas se solucionen. Queremos, Señor, que seas tú haciéndolo de la misma manera. Te pedimos por cada una de las personas, Señor, que no lo están haciendo, que no te están poniendo por su confianza, que puedan, Señor, analizar, Señor, que puedan escudriñar, Señor, sus caminos, que puedan ver, Señor, que toda la vida se han vivido olvidando de ti, Señor, y que tal vez, Señor, las consecuencias de sus actos los han alcanzado, que en este momento quizás son las consecuencias de los actos de todo el mundo, que no te hemos buscado, Señor. Que más hacemos, Señor, como seres humanos es ignorarte, no querer escuchar tu voz, no querer, Señor, seguir tus caminos, hacer las cosas como nosotros queremos. Incluso, Señor, los que te seguimos, Señor, no queremos servirte, Señor, como tú lo dices, Señor, sino que como a nosotros se nos ocurre, y las cosas en esta vida son como tú dices, porque tú eres el Creador, Señor. Tú eres el que es perfecto, nosotros no. Nosotros por hacer las cosas como nosotros pensamos, lo único que hacemos, Señor, es tropezar y destruirnos a nosotros mismos. Ya no queremos que sea así, Señor. Te pedimos, Señor, por este país, Señor, por el planeta entero, Señor. Si, Señor, se acerca, Señor, el momento en el que sea la tribulación, Señor, si se acerca tu venida, lo que hacemos es pedirte, Señor, por cada una de esas almas, para que, Señor, pueda haber un arrepentimiento en ellas. Y si
llegan, Señor, a estar en ese momento de la tribulación, que tal vez hasta en ese momento, Señor, reflexionen y se den cuenta, Señor, de que todas las cosas que están sucediendo y están por suceder, Señor, ya las dice tu palabra, y es verdad. Nadie, Señor, podría haber profetizado también el acontecer, Señor, de este mundo en el futuro, Señor. Pero nosotros al leer tu palabra vemos que todo esto ya estaba escrito, vemos de que todo esto estaba escrito y es verdad. Entonces, Señor, queremos también apegarnos a esta verdad, Señor, de que debemos de confiar en ti, de que no importa lo difícil que sean las situaciones, Señor, tenemos que en verdad refugiarnos en ti. Y así como tú eres victorioso, nosotros lo seremos, Señor. Te pedimos por cada uno, Señor, de nuestros familiares, Señor. También lo pueden hacer de la misma manera, Señor. Nuestra oración, Señor, es para todos los necesitados. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.